Bien, después podríamos meternos en toda una serie de parámetros avanzados, ¿vale? Pues tanto el material con su grado específico, ¿vale? Como la máquina, podemos caracterizar las máquinas que tengamos en el parque de nuestra empresa, pues en cuanto a velocidades y presiones de inyección alcanzables, capacidad del usillo o fuerza de cierre que tengamos disponible. Podríamos tener en cuenta también el material del que está hecho el molde, bien si es un acero o algún otro acero distinto, si es un aluminio. Podemos tener en cuenta también, aunque lo mostraré un poquito después, temas de insertos de cobre berilio, de materiales de AMCO. Tenemos un montón de posibilidades, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, los controles del programa son muy sencillos. No es, digamos que no hay que estudiarse nada para entender qué es lo que está haciendo el programa o saber manejarlo. Vale, entonces una vez que hemos lanzado este cálculo ya más completo, podemos pasar a analizar, por ejemplo, el cizallamiento del material. ¿Vale? Si nos ajustamos a lo que serían las entradas, tenemos un valor máximo de tensión de cizalla que podemos alcanzar, ¿vale? Aparece en la ficha del fabricante y tenemos acceso a esas fichas de todos los materiales que están en la base de datos de Molflow, que actualmente son en torno a unos 9.000, 9.500, una cosa así. Vale. Después, tenemos la contracción volumétrica que produce cada uno de los dos diseños. Siempre a la izquierda el primer diseño, en el que inyectamos por este puntito de aquí, a la derecha el segundo diseño por el que inyectamos por un expulsor, ¿vale? Tendremos esa entrada submarina a un expulsor. Entonces, vemos que la contracción volumétrica no la confundáis con la contracción lineal, ¿vale? No son exactamente lo mismo. Tenemos una contracción volumétrica mucho más homogénea en la pieza de la izquierda que en la de la derecha, ¿vale? Entonces, pues bueno, de momento, entre presión, contracción volumétrica y alguna cosita más, pues todo va indicando que es mejor punto de inyección el que tenemos el primero de todos o el primero de los dos que el segundo, ¿vale? Podemos sacar también esa contracción volumétrica no solamente en colorines, sino que podemos sacar también una gráfica o podemos sacar los valores concretos en un punto a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, aquí vemos esa distribución que es mucho más estrecha desde el punto de inyección, ¿vale? Aquí tendríamos estos 4 puntos que hemos elegido de cómo va avanzando el flujo hasta una zona de final de llenado, y tenemos hecho lo mismo con la segunda configuración. Y esa distribución o esa diferencia de unas zonas con otras es mucho más marcada en el segundo caso que en el primero. Con lo que esa diferencia o esa contracción diferencial de unas zonas con otras van a producir mayores distorsiones o deformaciones de pieza. Entonces, a la vista de estos dos resultados, pues nos vamos a quedar con el primer diseño de todos. Vale. Una vez que tenemos ya elegido el diseño y podemos empezar a jugar con los perfiles de compactación. Vale, aquí tengo 4 ejemplos que podemos hacer: un perfil plano, un perfil con escalones, podemos darle rampas, podemos combinar unos con otros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dependiendo de lo moderna que sea la máquina con la que trabajemos, pues podremos hacer unos, otros o lo que fuese. Bien. Las fuerzas de cierre, tanto con una configuración como con otra, son muy similares, ¿vale? Con 130 toneladas podríamos inyectar 2 cavidades de esta pieza. La presión en el punto de inyección, tal y como veíamos antes en en el cambio de primera a segunda fase, es bastante más baja con la primera configuración, por lo que también produciría un menor desgaste de máquina y daría menores problemas, o tenemos esa tendencia a que produzca menores averías por desgaste de máquina. Entonces, pues bueno, tal y como habíamos visto antes y también con este resultado, pues en principio todo apunta a que este diseño es mejor que este de aquí, ¿vale? Bien, después pasaríamos una vez que tenemos el diseño definido, vamos a hacer un cálculo de refrigeración para ver dónde ponemos los canales de refrigeración en nuestro molde y ver qué es lo que
lo que podemos hacer para conseguir un mapa de temperaturas en cavidad que sea lo más homogéneo posible en todos los puntos del molde, ¿vale? Si habéis tenido algún contacto previo con el programa, seguramente y habéis visto algún cálculo de refrigeración, habrá sido del primer tipo, el CoolBEM, donde teníamos esos canales y una superficie exterior del molde y lanzábamos una simulación. Ahí nos daba simplemente, estaba bastante bien, pero bueno, como ahora tenemos más cosas, pues digo simplemente una distribución de temperaturas medias en todos los puntos de la pieza, lo que nos permitía, de la cavidad, ¿vale? Nos permitía identificar puntos calientes, zonas que había que refrigerar más, que había que refrigerar menos, etcétera, etcétera. Bien, desde hace un par de versiones se ha incorporado un nuevo tipo de simulación de refrigeración que sería el CoolFEM, donde en lugar de tener solamente esa piel exterior del molde y los canales, tenemos los canales, la piel exterior del molde, pero tenemos todo lo que sería el cuerpo de molde mallado con elementos tetraédricos, lo que nos permite tener unos análisis que podemos hacerlo exactamente igual que antes, es decir, sacar un mapa de temperaturas medias a lo largo de todo el ciclo, pero también nos permite sacar un mapa de temperaturas transitorio, es decir, podríamos ir viendo en un resultado que os mostraré a continuación el cómo varían las temperaturas en distintos puntos del molde a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y lo podemos ver por colores, por isosuperficies y tal, para ver la calidad o la homogeneidad del sistema de refrigeración que tenemos diseñado. Apareció también una tercera opción, que sería el cálculo de refrigeración desde el comienzo de la producción. Es decir, no simulamos un molde que tenemos a una temperatura X más o menos, sino que empezamos con un molde frío y mediante una serie de simulación de ciclos de inyección y refrigeración de pieza y enfriamiento, conseguimos saber cuántos ciclos de máquina vamos a necesitar para conseguir un ciclo estable. Pues esto nos puede servir, por ejemplo, para evaluar si nos puede servir atemperar un molde con un aceite térmico o si nos merece más la pena utilizar un atemperador que pueda utilizar agua presurizada, pues que llegan hasta los 140 grados, así en general, ¿vale? O si podemos tener o nos puede resultar rentable en cuanto a proceso o inicio de parámetros el utilizar un calentamiento por inducción del molde. ¿Vale? Comento esto porque, bueno, aunque no os pueda enseñar resultados ni fotos de lo que es el proceso en sí, hicimos una serie de pruebas con un cliente y vimos que en un molde que atemperaban con aceite necesitaban en torno a los 70 ciclos o más de 70 ciclos para alcanzar un estadio equilibrado, ¿no? Que no varíen, no suban ni bajen esas temperaturas máximas y mínimas del molde, mientras que refrigerándolo con agua presurizada conseguíamos un ciclo estable en menos de 15 ciclos. Entonces, ahí se pueden evaluar distintas opciones para el atemperado de un molde y en los dos casos se utilizaba el mismo diseño de refrigeración. Vale, entonces, perdón. En un primer momento, cuando vamos a hacer el primer cálculo de refrigeración, bien, traemos desde el programa de CAD unas líneas que tracen ese trazado de lo que serían los distintos circuitos, o podemos pasar a dibujarlos, lo mismo que podemos dibujar los canales de alimentación, podemos dibujar o modelar los canales de refrigeración en el molde, o en el propio MoldFlow, perdón. Tenemos aquí el asistente que tenemos para la creación de canales, ¿vale? Que es lo que he utilizado para este primer ejemplo. Luego os enseñaré alguno más. Vale. Definiríamos el volumen del molde y tendríamos, esta es digamos que sería la vista del cálculo clásico de enfriamiento o de refrigeración de MoldFlow.
¿Qué podemos sacar de estos cálculos? La temperatura del refrigerante, es decir, si el agua, vamos a pensar que estamos utilizando agua, que metemos por un circuito, sale demasiado caliente, es decir, que tengamos un circuito demasiado largo, ¿vale? O si ese agua que fluye por esos circuitos, y pues si tenemos pozos o tenemos algún sistema de refrigeración un poco especial, pues podríamos ver si en esos cambios de sección que experimenta el agua, mantendríamos o no la turbulencia, o si con el caudal que permite o que tiene de salida pues la torre de refrigeración o los atemperadores que estemos utilizando en producción, se podría conseguir un flujo turbulento, ¿vale? Para esa evacuación óptima de calor de los circuitos. ¿Qué más podemos saber? Pues lo que más nos interesa, ¿no? Esa distribución de temperaturas en distintas zonas de la pieza o de la superficie de la cavidad. Tiempo de cierre de las entradas, podemos ver hasta qué punto, hasta qué segundo podemos compactar porque podemos ver la congelación del material en las entradas a pieza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos las tres opciones que comentábamos antes, ¿vale? Que podemos ver la evolución de temperaturas en un punto durante un ciclo de inyección. Podemos ver también las temperaturas como colores y darle un corte y animarlo. O podemos hacer un cálculo de ciclos térmicos, ¿vale? Que sería esta tercera opción, donde vemos el número de ciclos y el tiempo que necesitamos para llegar hasta un ciclo estable. Como hemos comentado al principio, aparte de lo que sería una refrigeración tradicional, entre comillas, ¿vale? Podemos también hacer ciclos de calentamiento y enfriamiento, o variothermo, o como le llaméis vosotros. Podemos simular también canales de refrigeración conformacionales, bien porque mecanizamos el molde en dos trozos o porque tenemos insertos producidos por sinterizado, ¿vale? En ese caso os enseñaré un ejemplito luego. Moldflow se comunicaría con un programa de CFD automático, ¿vale? No habría que hacer absolutamente nada, todo lo hace en segundo plano el propio programa y podemos simular ese flujo de líquido por un canal de sección no constante, ¿vale? O con forma, entre comillas, rara o no habitual. Bien. Como os comentaba, tenemos este CoolFEM, ¿vale? Aquí lo que tenemos, lo que he cogido es este molde que tenemos con, esto serían las dos cachas donde se apoya la palma de la mano de los mandos de refrigeración, y tenemos el molde hecho con tetraedros, ¿vale? De forma que tenemos un área tangible donde poder medir temperaturas y almacenarlas en el tiempo. Y tendríamos un diseño muy básico de canales de refrigeración. ¿Vale? Aquí podemos determinar la eficiencia de esos canales o desde qué puntos de los canales de refrigeración estamos evacuando más calor. O aquí tenéis una animación de los resultados de temperatura en superficie en modo transitorio, ¿vale? Si os fijáis, en uno de las zonas de atornillado que tenemos aquí resaltadas es donde llegamos a unos picos de temperatura mayores, ¿vale? Y antes de seguir con esto, os voy a enseñar las distintas opciones que podemos tener en lo que sería ya el propio programa en sí. Vale, entonces, aquí tenemos, creo que se ve, si no me equivoco, un segundito. Un segundo, por favor. De acuerdo. Bien, pues aquí lo que veis en mi pantalla, tendríamos un sistema de refrigeración que tenemos arriba, serían dos canales o dos sistemas en paralelo.
Abajo tendríamos dos sistemas o dos canales o dos circuitos en serie con pozos de refrigeración. ¿Vale? Esto que tenemos aquí en amarillo serían dos pozos de refrigeración. Y luego tenemos aquí esta zona gris, que lo que sería es un inserto que le podemos decir dentro de las propiedades. Si queremos, en este caso, pues yo le he dado la propiedad de que sea de cobre berilio, pero le podríamos decir que es de latón, de bronce, de aluminio, de cobre. Tenemos ahí una serie de aceros, ¿vale? Tenemos un montón de materiales para poder decirle y tener en cuenta esas propiedades térmicas distintas de un inserto de refrigeración que pongamos. También tenemos aquí, en este caso, sería un circuito que lo tenemos con resistencias eléctricas, ¿vale? Para dar calor por inducción al molde, y luego tendríamos los circuitos de refrigeración, ¿vale? Para hacer esos ciclos de calentamiento y enfriamiento rápidos. En la tercera opción tenemos hecho un ejemplo muy simplón, donde la pieza que tenemos es un tapacubos, o lo que sería un ejemplo de un tapacubos, y tenemos hecho mediante mecanizado de dos trozos en la parte de arriba del molde lo que sería un circuito de refrigeración conformacional, es decir, sigue la forma del cuerpo del tapacubos. Entonces, todo esto tendríamos una malla específica para el programa de CFD que se crea todo desde Molflow y tal, es todo muy simplón. Y tenemos resultados, vale, ahora creo que se ha cargado, ¿vale? Donde podemos ver esos topes, esos frenos que le hemos puesto para que el flujo de agua vaya por unas zonas u otras. Podemos ver esos resultados de velocidad, ese trazado de partículas que nos permite identificar el camino que recorre el flujo de agua realmente. ¿Qué va a pasar? Pues en este caso el diseño no es demasiado bueno, porque si lo vemos como temperatura, vemos que en esas zonas donde el agua queda estancada, tenemos unas temperaturas mucho más altas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, habría que optimizar bastante más el diseño. Bien, volviendo a la presentación, pasaríamos, una vez que tenemos optimizado el circuito o el sistema de refrigeración, pasaríamos a un análisis de deformaciones de pieza. ¿Vale? Podemos ver la deformación final total, podemos medir, dependiendo del software con el que trabajemos, medir esas deformaciones, ¿vale? Sacar valores de contracción lineal, la variación de puntos y demás. Podemos también deformar o ver la deformación de distintas zonas y en distintos ejes. Podemos ver, por ejemplo, si tenemos una pieza que tiene que ser plana, podríamos ver la deformación en el eje Z para ver cómo se levanta una esquina o se pandea la propia pieza o lo que fuese, ¿vale? Después también esa deformación la podemos dividir por componentes de la deformación, es decir, qué parte de esa deformación total se debe a una refrigeración desigual de una zona u otra, qué parte se debe a una contracción diferencial de unas zonas de la pieza con otras y qué parte se debe a esa orientación de las cadenas o de las fibras de unas zonas con respecto a otras. De forma que si nos pasamos de esa tolerancia de deformación que podamos tener, podríamos actuar con conocimiento de causa. Es decir, si yo sé que mi deformación lo que más contribuye es la refrigeración, pues antes de ponerme a tocar parámetros o lo que fuese, pues juego con el diseño o las temperaturas de la refrigeración, ¿vale? Y así con cualquiera de los otros dos ejemplos. El último punto sería el tema de encadenado de cálculos, que es algo que está cada día más presente y que va tomando mucha fuerza. Es decir, podríamos tener en cuenta para un cálculo estructural la influencia de el proceso de fabricación de la pieza, de forma que tendríamos en cuenta esas anisotropías que se van a producir en las propiedades del material
por influencia del propio proceso de fabricación de la pieza, ¿vale? Desde el propio Moldflow tenemos posibilidad de exportar, serían solamente propiedades lineales, pero es una aproximación bastante buena, tanto a Algor como a ANSYS, como a Abaqus, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí tenéis el SDyna, Nastran, Patran y podemos trabajar con esas piezas a posteriori. ¿Vale? Podemos tener en cuenta también la deformación y las tensiones que vamos a crear en la pieza, pues si con la deformación que tenemos la damos por buena, pero sabemos que esa pieza luego va atornillada o sujeta con un clipaje o lo que sea, ver esas tensiones que quedarían en nuestra propia pieza. ¿Vale? Aquí tenemos un ensayo de crash de un frontal de moto, ¿vale? Teniendo en cuenta esas propiedades de deformación y de anisotropía que produce el proceso de fabricación. ¿Qué más tenemos? Pues con esto ya no sería con el propio Moldflow, pero sí alimentado por los resultados producidos por Moldflow, un programa que seguramente os suene, que se llama Digimat, del cual también somos distribuidores. Este programa, su idea es combinar esas tres partes del proceso que funcionaban como cuerpos independientes hasta hace bien poquito, ¿vale? Teníamos por una parte la simulación del proceso, lo que sería el propio Moldflow, las mediciones que realizaríamos de unas inyecciones de prueba o que ha realizado el fabricante de material para sacar unas propiedades y luego el propio análisis estructural. Entonces lo que vamos a hacer es juntamos esas tres partes y mediante Digimat podemos hacer que los resultados que tenemos en Moldflow los pasemos a los programas de cálculo estructural. En este caso ya no serían materiales solamente lineales, sino que tendríamos esas propiedades de material completa, donde tendríamos zonas de fluencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos Digimat, pues nos permite, aparte del encadenado de cálculos, podemos modelar también temas de materiales composites y demás. Es una herramienta utilizada principalmente por ingenieros de materiales y de cálculo estructural. Lo utilizan proveedores de pieza, de material, Tier 1, OEMs, de todo, ¿vale? Y bueno, pues como os comentaba, también somos distribuidores de ellos. Esta herramienta es independiente totalmente de Moldflow. Aquí veis que puede alimentarse de otros programas de simulación de procesos y es también totalmente independiente del programa de simulación estructural. ¿Vale? Ahí veis que podemos realizar el cálculo, podemos alimentar desde casi cualquier software de simulación reológica y pasar los datos de esas propiedades no lineales anisotrópicas de material a casi cualquier programa de cálculo estructural. ¿Vale? Vale. Y por último nos quedarían las propiedades de procesos avanzados, de simulación de procesos avanzados. ¿Vale? Aquí nos llamamos a procesos avanzados, pues a todo lo que se sale de lo que sería la inyección convencional. Aquí en la foto vemos lo que sería la burbuja interior o esa celda de gas que tenemos en una inyección asistida por gas. Tenemos, ¿no?, la posibilidad de hacer esa inyección asistida por gas, coinyección, lo que sería inyectar dos materiales al mismo tiempo dentro del mismo molde, moldeo por inyección compresión, birrefringencia para piezas ópticas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después también el propio programa incluye una opción de diseño de experimentos en el que si queremos optimizar un parámetro concreto, podemos jugar pues temperaturas, velocidades, presiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el propio programa se encarga de programar todas las simulaciones que tenemos que realizar, las corremos haciendo un solo clic y después podemos analizar esas tendencias o todos esos resultados que hayamos obtenido. Bueno, pues esto ha sido un poquito todo en cuanto a simulación, ¿vale? Tenemos aquí un pequeño resumen. El software de simulación de inyección o de simulación reológica es una solución para materiales termoplásticos.
También tenemos la opción de termostables, pero bueno, el objetivo de esta presentación estaría destinado a material termoplástico y su proceso de fabricación, ¿vale? Y como hemos comentado justo en la diapositiva anterior, pues tenemos más procesos que lo que sería solamente la inyección convencional. Podemos optimizar tanto el diseño de la propia pieza, ¿vale? Pues es muy habitual o sigue siendo todavía muy habitual el piezas que pasan de estar hechas de metal a hacerse en plástico, que digamos se copia directamente el diseño y pues tenemos zonas muy básicas o pieza nueva que diseña alguien que no está acostumbrado o que se le pasa alguna zona en cuanto a ajuste de espesores para su optimización en cuanto a fabricación en plástico y pues podemos tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Espesores de pared, que sea más o menos homogéneo, el tema de los rechupes y marcas que nos van a dejar esas nervaduras que pongamos en pieza y demás, ¿vale? Podemos ver también faltas de llenado, pues porque se congele el material antes de que lleguemos a llenar, o si hemos caracterizado las máquinas que tenemos en el parque de nuestra empresa, pues si en la máquina que le hemos puesto o la que pretendemos inyectar esa pieza no tenemos presión suficiente como para llenar esa cavidad. ¿Qué más podemos hacer? Líneas de soldadura. Pues muchas veces no se pueden evitar, ¿no? Pues si tenemos un agujero es casi imposible quitar una línea de soldadura, pero podemos jugar con espesores de pieza, con posición del punto de inyección, etcétera, etcétera, para llevar esas líneas de soldadura a zonas menos vistas o menos críticas en cuanto a parte estructural que nos permitan que pasen, entre comillas, desapercibidas o que nos acepten como buenas esas piezas con líneas de soldadura, ¿vale? Y luego, pues, como último punto, sería el tema de optimizar los sistemas de refrigeración, ¿vale? Que aquí es un área muy, muy extensa y bastante bonita, ¿vale? Porque ya os digo que podemos simular absolutamente todo, desde los sistemas de refrigeración estándar de taladros en molde, al tema de refrigeración conformacional, ¿no? De estos canales bien hechos por sinterizado, bien mecanizando en trozos los moldes y tal, de esos canales de refrigeración que siguen la forma de la pieza, o incluso tener en cuenta que estamos utilizando insertos de cobre berilio, de aluminio, de cobre, de lo que fuese, ¿vale? Para refrigerar mejor según qué zonas de la pieza. Después, podemos ver también qué deformaciones y qué contracciones vamos a tener en pieza y el origen que tienen esas contracciones y deformaciones, de forma que podamos o dimensionar el molde correctamente o falsear la pieza con conocimiento de causa o actuar en los diseños que tenemos previstos para minimizar esas contracciones y esas deformaciones de pieza en la medida de lo posible. Vale, pues bueno, esto es un poquito todo y a continuación os presento algunos casos de éxito. ¿Vale? En este caso empezamos con uno de Toshiba. Tenían una carcasa de televisión y de monitor, tenían unas paredes demasiado gruesas, ¿vale? Aquí tenemos los dos ejemplos donde se utilizó Moldflow, ¿vale? Se consiguió mediante una reducción del espesor, una reducción del consumo de material, reducción también de los tiempos de ciclo y también una serie de beneficios medioambientales arrastrados o como consecuencia de estas mejoras, ¿vale? Entonces, se ha conseguido un ahorro de unos $150.000 al año en estas dos piezas, ¿vale? El siguiente caso sería una pieza de Delphi, donde el principal problema que tenían era que tenían un ratio de desechos, ¿vale? La cantidad de material que desechaban por cada número de piezas era demasiado alta y lo que hicieron fue reducir ese diámetro de canales pero manteniendo la capacidad de poder compactar la pieza hasta tener unos resultados de deformaciones y dimensionales muy buenos, ¿vale? Seguir teniendo pieza válida
con unos canales más cortos y más delgados, lo que consiguieron es tener menor scrap, ¿vale? Y menor tiempo de ciclo, lo que ha causado un ahorro económico de $28.000 en lo que serían desechos y $7.000 solamente en lo que es reducción del tiempo de ciclo. Después tenemos una carcasa de una bomba hidráulica de Pentair, ¿vale? Tenían que retocar un molde porque estaba demasiado desgastado para una pieza que tenían actualmente en producción. Y dijeron, bueno, pues ya que tenemos que hacer un molde nuevo para esta pieza, vamos a ver si lo podemos optimizar. Entonces, le añadieron unos sistemas de cámara caliente y mediante cálculos de refrigeración consiguieron optimizar o mejorar ese sistema de refrigeración que tenían, con lo que solo en refrigeración tuvieron un $125.000 de ahorro en lo que es el causado o a raíz de esa mejora de la refrigeración de pieza. ¿Vale? Entonces, consiguieron también una serie de beneficios medioambientales y en total, con este retoque y esta incorporación de la simulación dentro de su workflow habitual, tienen un ahorro de $1,500,000 de dólares al año. ¿Vale? El siguiente ejemplo sería un conector eléctrico de Paul Jordan. ¿Vale? Entonces, aquí tenían problemas de fallos en pieza por excesiva carga mecánica y lo que hicieron fue utilizar un diseño, optimizar el diseño de alimentación y colocación de puntos de inyección para tener esas líneas de soldadura o esas zonas de posible debilidad en pieza, alejarlas de las zonas de máxima tensión que tiene la pieza, con lo que consiguieron tener piezas de mayor calidad y durabilidad, lo que les dio una mejor posición en el mercado, ¿vale? Y tuvieron menos rechazos y ahorraron bastante en cuanto a diseños de pieza en material. Tendríamos otro ejemplo de una serie de piezas del sector médico de Avenue, ¿vale? Donde para un molde familiar querían optimizar el sistema de alimentación, ¿no? Para evitar esas o minimizar esos desbalanceos de unas cavidades con otras. Entonces, mediante la simulación, lo que consiguieron es finalmente es un ahorro de 28.000 libras solamente en material, en la producción de un año. ¿Vale? Después tendríamos otro ejemplo de Audi, sería un cobertor de culata, donde sustituyeron una pieza de plástico por una pieza de aluminio. Entonces, optimizaron el diseño de pieza, ¿no? Esto que comentábamos antes, pasamos de producción de pieza en metal a producción de pieza en plástico y tenemos que cambiar mucho el diseño o cambiar el diseño lo suficiente para que la pieza en plástico sea producible y no tenga defectos gordos de zonas másicas o lo que fuese. ¿Vale? Entonces, por un lado, para hacer los cálculos, por otro, pues se podría hacer lo mismo para justificar esas propuestas de cambio a nuestro cliente, ¿vale? Y aquí lo que han conseguido es una pieza que es un 30% más ligera que la pieza en aluminio, ¿vale? Lo que mejora la eficiencia de gasto de combustible del propio coche y también un ahorro de coste de fabricación entre ciclos y materia prima de un 20% comparado con lo que era producir esa pieza en aluminio. Entonces, ahora si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, tanto por el chat como por el panel de preguntas, ¿vale? No dudéis en preguntar. Tenéis también un botoncito para levantar la mano si queréis que os dé paso al micrófono. Sí, ¿tenéis algún tipo de pregunta?
Vale. Para cualquier pregunta que tengáis, tenéis aquí abajo mi dirección de correo. Si no, también en la invitación que os enviamos para este webinar, también tenéis ahí nuestras direcciones de correo. Os ponéis en contacto con nosotros y os las resolveremos como mejor podamos. Sí. ¿Alguna pregunta? Vale. Llevamos casi una horita y media de webinar. Si no tenéis ninguna pregunta, lo podemos dejar aquí. Y lo dicho, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier anotación, comentario, nos lo hacéis llegar bien por teléfono, bien por correo y nos pondremos en contacto con vosotros lo más rápido posible. Muchas gracias por vuestra asistencia y que tengáis un buen día.